Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a estar aquí contigo. Te pido, por favor, me perdones, me sepas perdonar por tanto tiempo, por alguna circunstancia que desconozco y bueno, sabemos que muchas veces no cumplimos como decimos, pero gracias a Dios estoy nuevamente aquí contigo. Quiero compartirte esta serie, que es la cuarta serie que dice No desistas, seguir a Dios. Y el tema es el tema, la vida espiritual, es la segunda parte vamos a ver qué es la vida espiritual en el sentido bíblico, y obviamente tenemos el día de hoy en la segunda parte el ejemplo de Jesucristo mismo. La parte primera habla del Antiguo Testamento, cómo Dios se manifiesta y nos muestra qué es seguir y servir a Dios. Ya dije lo que no es ser espiritual. Ahora vamos a continuar con lo que dice en su palabra en los evangelios el Señor Jesucristo y nos muestra qué es lo que necesitaríamos estar haciendo para poder ser o llevar una vida sana, una vida espiritual. Vamos a orar porque siempre es importante orar antes de cualquier estudio, reflexión. Entonces, si me acompañas, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad hermosa que nos das en estos medios virtuales de poder compartir tu palabra. Por favor, bendice a las personas que lo vean, que lo escuchen. Si es tu voluntad, Señor, que pueda ser para edificación, Señor, sabemos que tú haces las cosas para bien, y tú mueves los corazones, Señor. Confiamos en tu Espíritu para que Él sea el que nos guíe. Y te pedimos humildemente, Señor, que lo que se diga aquí sea solamente tu palabra, no interpretación humana, Padre, porque te lo estamos pidiendo no por méritos propios, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Y bueno, nada más recordarte cuáles son los estudios que ya vimos. Empezamos con la primera serie de estudios virtuales para mujeres. En un inicio, pues solamente era como internarme en la vida de las mujeres, porque para mí es muy importante trabajar con mujeres. Siento que es fundamental en cualquier iglesia. Otra cosa que te tengo que decir, que bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues fueron integrando varones, eso no es ningún problema para mí. Lo único que te quiero decir que el propósito solo es compartir una reflexión de la palabra de Dios, no necesariamente es adoctrinarte, ni mucho menos. Y bueno, aunque pertenezco a la Iglesia de Cristo, cualquier persona que lo vea estará bien, ¿no? La segunda serie es La Nueva Vida en Cristo. Vimos también pues acercamiento que hacemos cuando nos convertimos y cómo inicia en ese sentido de ideas nuestra vida espiritual, nuestra nueva vida. Y de repente se nos olvida. Después, la tercera serie vimos sin esfuerzo no hay premio, porque muchas veces creemos que ya está dado todo y por lo tanto no tenemos que hacer ningún esfuerzo y pues la verdad es que sí. Y esta cuarta serie de no desistas en seguir a Dios es porque muchas veces los cristianos, nuestra vida es así como la montaña, a veces estamos bien, a veces nos caemos y es normal completamente. Vamos a ver cómo la misma palabra lo dice y la misma palabra nos anima y nos motiva. Bien, en esta segunda parte de la vida espiritual, vamos a ver primero los errores que cometemos. Muchas veces en las prédicas, en las pláticas, en los estudios, confundimos quién es Jesucristo. Eh, y él mismo dijo esto en el Juan 14:28, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, de principio de cuentas, son dos personas, aunque es una trinidad, es decir, es Dios en tres personas, la manifestación es diferente. Por ejemplo, el Hijo, que es Jesucristo, Él nos vino a enseñar en carne cómo nosotros podemos seguir a Dios, porque ese es fundamentalmente el propósito. En el Antiguo Testamento Dios hablaba directamente con los profetas y a través de los profetas Él nos dio su palabra, nos dio sus mandamientos, sus leyes, sus enseñanzas. Vino Jesucristo y bueno, el segundo punto dice, los cristianos queremos que como Jesucristo ya cumplió la ley, entonces nosotros ya no necesitamos hacerlo. Falso, completamente. Él lo hizo para que se cumpliera la voluntad del Padre y alcanzáramos salvación. Y si gracias a que Él sí cumplió con la ley, pues nosotros ahora tenemos vida espiritual. En Juan 15, del 8 al 10 dice,
En esto es glorificado mi Padre, y volvemos a la figura del Padre, o sea, siempre es primero el Padre, en que llevéis mucho fruto, eso es lo que la voluntad de Dios para nosotros, y seáis así mis discípulos. Si tú y yo queremos ser discípulos queremos seguir a Dios, necesitamos entonces y llevar fruto y por lo tanto seguir su palabra. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, si guardareis mis mandamientos. A veces pasamos por alto esta parte importante. Si nosotros, tú y yo, guardamos los mandamientos que son las enseñanzas, y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si tú y yo queremos permanecer en el amor de Dios, en esa vida espiritual, porque te recuerdo que lo que nos da vida es el aliento de vida, es el espíritu, el alma. Cuando tú y yo nos morimos, el cuerpo es el que muere, el alma es eterna. ¿Ok? Dice, el tercer error que muchos de nosotros cometemos es que pensamos que Jesús abolió la ley, y no es así. Jesús no abolió la ley, sino la cumplió. Y en Mateo 5 del 17-18 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, nosotros no podemos de hecho, la mente humana separa Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero la Biblia es una, la palabra es una, desde el principio hasta el final. Y si tú le ves inconsistencias, porque a lo mejor no estás leyéndola de una forma adecuada. Mis amados y amadas, es importante entender que cuando nosotros queremos entender o hacer la voluntad de Dios, tenemos que, si tú sacas un texto del contexto, es pretexto para no hacer la voluntad de Dios, porque debe haber congruencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay una línea donde nos une una cosa con la otra, y eso es importante que lo tengas claro. Entonces, pues veamos mitos y realidades entonces sobre el cumplimiento de la ley. Entonces, que si queda claro, vemos que la figura de Jesucristo es carne, sí, porque hijo vino al mundo para mostrarnos el camino. Pero es que el camino de quién? Del Padre. Entonces, Jesucristo cumplió la ley, ¿sí? Si no lo hubiera cumplido, no tendríamos salvación. Así de fácil es decir. Si no hubiera cumplido la ley, no hubiera resucitado. Así de fácil y sencillo, y por tanto nosotros podemos acceder al Padre, ¿no? Ese es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra de Dios. Y el tercer punto, entonces, la abolición de la ley, eso sí o sí, porque muchas veces, pues nos bautizamos y decimos, ah, pues ya la hice, ya me bauticé, ahora ya, ¿no? Entonces hago lo que quiera, China libre, y no es por ahí, ¿ok? Entonces, también hay otra situación interesante que tenemos que revisar. Y confundimos a veces o no entendemos la diferencia entre pacto y ley. El pacto viene de la palabra brit, es un compromiso, un contrato. Hay muchos pactos en la Biblia, ¿no? No, es lo que el hombre no cumple. O sea, el pacto no es que Dios no cumpla lo que dice, lo que promete, sino que el hombre no cumple, y Dios nos da una oportunidad y otra oportunidad. Y por ejemplo, Abraham y el pueblo judío cuando salió de Egipto, ¿no? Sobre la tierra prometida, pues no, ¿qué hicieron? Desobedecieron en el camino, y después Josué, aparece la figura de Josué, y acuérdense que Abraham no entró a la tierra prometida, ni tampoco esa generación. La nueva, los hijos de ellos, hizo un nuevo pacto, ¿no? Y que dice que lo escribirá en la mente y en el corazón. Y a mí me encantó descubrir que en Jeremías 31-27 al 33, porque a veces tenemos esta otra idea de que decimos, no, bueno, es que ahora ya no es por ley, porque Dios escribió en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero eso lo dijo desde Jeremías en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer para que no se nos vaya la idea de Jeremías, para que vayamos entendiendo. Y ¿qué dice la palabra de Dios? En Jeremías 31 del 27 al 33 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar, perder y afligir, tendré cuidado con ellos para plantar, edificar, dice Jehová. Es un pacto, ¿no? En aquellos días no dirán más,
los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dente. Es decir, los pecados de los padres ya se van a los hijos, sino que cada cual, dice, o sea, cada uno de nosotros morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán dente. Entonces es importante esta figura, porque muchas veces decimos, le me cayó la maldición. No, no, son nuestras propias concupiscencias, nuestros actos, nuestras rebeldías, nuestra mala cabeza, ¿no? Entonces el 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él nos incluye a todos. Dice, no como pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, no es que Dios invalide los pactos, el pacto lo hace y nosotros somos los que no cumplimos. Dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Y cómo vamos a lograr tú y yo en nuestros días tener esta ley escrita en nuestro corazón y en nuestra mente? La única forma es oyendo la palabra de Dios y estudiándola, ¿sí? Entonces eso es importante, que también está escrito en la palabra de Dios, en lo que llamamos Nuevo Testamento, que vamos a tener que recurrir siempre a la palabra de Dios, porque acuérdense que el oír, nosotros nos convertimos por el oír, pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es importante, no lo debemos de echar el saco roto o perder de vista. Entonces, bueno, regresemos. Entonces, otros pactos que vimos fue Noé con el arco iris, de Agar, en la promesa que hizo Agar, de las 12 tribus de Ismael, ¿se acuerda? Y bueno, a diferencia de la ley siempre va a ser la misma, es inamovible, es la voluntad de Dios, es la misma enseñanza, pero lo que sí tienes que entender que es un proceso en el hombre y Dios, o sea, del hombre, es la intimidad que tú y yo tenemos con Dios, porque Dios nos ayuda a cumplirla. No hay forma de que tú y yo podamos cumplir sus enseñanzas, sus instrucciones, si tú y yo no tenemos una conexión directa y una relación íntima con Dios. Por eso, ser espiritual es esa relación íntima con Dios. No es que vayas a la iglesia y que te des golpes de pecho, o seas un líder, o le enseñes al mundo, sino es esta relación íntima. Y la primera persona que tiene que hacer esa transformación es a ti mismo. Tú, en tu carácter lo vas a modificar a partir de que tengas esta cercanía con Dios, esta confianza, esa fidelidad, porque pues ustedes y yo sabemos que cuando uno es fiel, uno cree, uno da todo, ¿no? Si el otro no hace lo correcto, es problema del otro, no tuyo, tú eres fiel. Entonces es importante y lo que quiere Dios que hagamos con él, porque Dios, ¿cómo decirles? Dios es nuestro ejemplo y quien nos determina cuáles son las cosas que no deberíamos hacer. Bueno, y quiero hacerte el recordatorio, bueno, perdón, esta palabra de Dios que estoy compartiendo contigo es de la Reina Valera, ¿no? También la puedes leer en otras versiones. Y vamos a ver cómo esta vida debemos de escudriñar las escrituras. Para mí también son enseñanzas nuevas. La vida de Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, si te acuerdas, cuando Jesús sana al leproso, hay cosas de este pasaje que yo no entendía hasta que, bueno, bendito Dios, a través de su palabra ya entendí. Dice Jesús en Mateo 8, del 1 al 4, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, fíjate qué interesante. No lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Fíjate lo que estaba cuidando Jesús. Quería que la sanación del leproso le impactara a quienes, a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes, para que entendieran que él era el Hijo de Dios. Y esto lo vemos, el por qué ordena al leproso,
que vaya y haga lo de mostrarse al sacerdote, porque a veces suena como ilógico. ¿Por qué le dijo que no lo siguiera? ¿Y por qué le dijo? No, pues que Jesús quería ser discreto, humilde. No, no es nada de eso. Fíjense dónde está la referencia en Levítico 14 del 1 al 32. Solamente voy a leer hasta el 7, del 1 al 7. Ustedes pueden leer todo, pero quiero hacer énfasis en esto cuando dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley, la instrucción, ¿ok? La enseñanza para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifique, perdón, para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y maderas de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva de la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces, ahí vemos cómo Jesús cumple con esta ley, con esta instrucción que Dios mismo le hizo a Moisés. O sea, siempre querían como en sus tiempos lo querían como poner trampillas, ¿no? E incluso nosotros no entendemos porque no estamos en un contexto judío, pero si escudriñamos las escrituras veremos cómo es la conexión de la ley o de la enseñanza con lo que hizo Jesucristo. Y eso es muy importante. Por eso, cuando tú y yo actuamos, te necesitamos ser cristianos. Ser significa no hacer, sino ser de esta esencia. Entonces, si tú y yo somos cristianos, nos decimos ser cristianos, tenemos que entender la palabra y cuándo estamos cumpliendo la voluntad de Dios y cuándo no. Y eso solo se logra cuando tenemos una intimidad íntima y un entendimiento de la palabra. Veamos entonces eh, el, también en la vida de Jesús cómo se cumple el primer mandamiento, ¿no? Entonces lo vemos en Mateo 22, 34 al 40, y que este lo vimos en la anterior este, mm, sesión de la serie. Vimos Deuteronomio y Levítico, y fíjense cómo se cumple, dice la vida de Jesús. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A ver si es cierto que se la sabe, ¿no? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y fíjate cómo en el versículo anterior vemos que Jesucristo le manda al leproso a hacer lo que hizo o lo que tenía que hacer precisamente porque pensaba en el prójimo, pensaba en los sacerdotes, a pesar de que lo estaban acorralando, acusando, dudando de su palabra. Y eso es muy importante entenderlo. Vamos a ver o vamos a verificar si en Deuteronomio y en Levítico se encuentra. Entonces vemos Deuteronomio, insisto, es la versión de Reina Valera, dice 6, 4, de 4 a 7, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, qué hermoso, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, todo el tiempo, mis amados y amadas hermanas, porque a veces se nos olvida y a veces lo dejamos para después. Y yo te quiero, yo misma lo he hecho y le pido perdón a Dios delante de ti como testigo, y es importante porque cuando tú y yo desviamos la mirada nos vamos alejando inconscientemente. Y en Levítico 16, 19 del 16 al 19 vamos a ver que dice, no andes con chismes entre tu gente, no tomes parte en el asesinato del prójimo,
Yo soy el Señor, no abrigues en tu corazón contra tu hermano, reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor, pon en práctica mis leyes. No cruces tu ganado con animales de diferente especie. No siembres tu campo con diferentes semillas entremezcladas. No te pongas ninguna ropa hecha con tela de materiales mezclados. Fíjate qué importante. El por qué uno pensará, ay, qué delicado. No, es que Dios quiere que nos mantengamos puros, que si bien es cierto, estemos con los demás, los prójimos, pero no para juzgarlos, sino para amarlos y para mantenernos al margen. Ustedes y yo sabemos que en la actualidad pues es bien difícil mantenerse al margen y estar como cristianos, a veces nos da pena decirlo, nos da vergüenza que sepan que leemos la Biblia. Si estás en cualquier ámbito laboral, sí, está muy padre en la iglesia, pero fuera de la iglesia, y nosotros somos o debemos de ser los mismos, dentro y fuera de la iglesia. Ese es el detalle, el chiste de ser cristiano. El ser cristiano tenemos que ser íntegros fuera y dentro de la iglesia. Eso es ser espiritual. Porque si confundimos que solamente cuando vamos a la iglesia ya, nos vestimos de cristianos y ya, y salimos de la iglesia y ya, somos otra persona, entonces ahí tendríamos que pedirle a Dios que nos ayude a acercarnos de otra manera a Él para que se cumpla su palabra en nuestras vidas. Muy bien, y otro de los ejemplos que son, la verdad, fundamentales y en lo personal me cimbró mucho porque fue la tentación de Jesús. En Mateo 4, del 1 al 11, vamos a leerlo y vamos a escudriñar un poco su palabra. Dice, entonces Jesús fue llevado, diga, primera parte, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Tu desierto, mi desierto, es cuando necesitamos apartarnos para estar con Dios. Dice, para ser tentado por el diablo. Ya, ¿quién mandó la tentación o quién orquestó la tentación? El mismo Dios, porque es parte del crecimiento y a veces tú quieres una vida espiritual sin tristeza, sin dolor, sin prueba, pues no, así no es, dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, es obvio, ¿no? Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, y él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te darás si te postraras y me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjate, siendo hijo de Dios y haciendo esta pues similitud, si te fijas, fueron tres veces y con tres diferentes argumentos bíblicos que quiso tumbar el diablo, y esa es una prueba muy difícil, ¿verdad? La primera de ellas, y quiero aquí compartirte una imagen, ahorita te voy a también a compartir ciertos versículos que sustentan esto, pero quiero que tengas en mente lo siguiente. Este es el desierto donde el Espíritu de Dios llevó a Jesús, mismo desierto donde pasaron de Egipto a la tierra prometida los judíos. Entonces, en este lugar, ¿no? Es donde anduvo Jesús. Eh, Punto número 2, cuando dice aquí desierto, el desierto, para ser exactos, es tu desierto y mi desierto cuando nosotros necesitamos reflexionar y estar en contacto, en comunión con Dios para poder modificar nuestra vida con base a lo que Dios quiere. Y era no fue ayunar para hacer dietas, fue ayunar para estar en comunión con el Padre. ¿Sale? Dice, después de haber ayunado, dijo que tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ya lo leímos, pero el segundo que te quiero mostrar aquí, porque aquí está la imagen, este es el pináculo, aquí se postró Satanás, este es el lugar santísimo, ¿no? Entonces, cuando dice, eh,
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Sale? Ese es el pináculo del templo. Y desde ahí, y si te fijas, es alto, desde ahí se ve toda la ciudad, ¿no? Entonces dice, si desde ahí, perdón, si desde ahí te aventares, ¿no? Eh, si eres hijo de Dios, ¿no? Entonces tus ángeles van a venir. Y otra de las imágenes que te quiero compartir, o de otra de las reflexiones, primero, la primera tentación fue sobre las necesidades básicas, que son las necesidades físicas. Es lógico y es normal que tú y yo tengamos hambre, ¿no? Entonces, la segunda tentación es el ego de los hombres. Los hombres, y cuando te llevan hasta, si eres hijo de Dios, ¿no? Eh, y el tercero es creer que hay un solo Dios. Y en todo esto, pues todos los seres humanos tenemos la necesidad de valoración y a veces nos sobrevaloramos, ¿no? Y de tomar la decisión en libertad en seguir a Dios y no a otros dioses, o en seguir a Dios y no comer o no caer en la tentación de la carne, o seguir a Dios y no hacerle caso a tu ego, no son procesos fáciles. Vamos a ver cómo se sustenta esto en la Biblia. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio, ves que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más que todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí está haciendo referencia a Jesús a este versículo en Deuteronomio 8:3, cuando le dice, no tan solo del pan vivirá el hombre. El segundo punto es, en Salmos 91 del 11 al 12 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, te guarden en tus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Ese es otro de los argumentos. Y entonces, y el tercer argumento, ¿no? Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios en Deuteronomio 6:16, como tentasteis en Masha. ¿Sí? ¿Qué es lo que el pan de vida? ¿Cuál es el pan que da vida? El espiritual, porque tú y yo fuimos creados, el hombre es creado del polvo, de la tierra, ¿estamos de acuerdo? Y cuando el hombre tuvo vida fue cuando les dio soplo de vida, el alma. ¿Quién era Jesús entonces? Jesús era un hijo, o es un hijo de Dios, y Jesús lo que hizo fue guardar los mandamientos. Y Jesús estaba muy conectado con el Padre. ¿Y cuál es la provocación que hizo Dios? Solamente reafirmar su fe, su confianza, su ministerio. Entonces es muy importante que lo entiendas. A veces vamos a encontrarnos en situaciones difíciles y lo más importante que yo rescato de esta tentación es la enseñanza de que muchas veces tú y yo estamos en el desierto y que a veces, pues si no estamos conectados con Dios, vamos a seguir en el desierto dando vueltas y vueltas como los judíos, ¿verdad? Si entendemos que hay un Dios, si estás en el desierto, estás en alguna cosa que fea, pues que no te gusta, a lo mejor estás solo, te sientes deprimido, no lo sé, ¿no? Pero o por ejemplo, en la primera tentación, si estás muy enfocado al trabajo y a ver, y necesito, y el dinero, y no estás enfocado en Dios, pues esa es la segunda, esa es la tentación del pan, ¿no? Porque estás enfocado en el pan físico, pero no en el pan espiritual. Si estás enfrascado o enfrascada en el control, en querer tener todo bajo tu mano, ¿no? Entonces estás en el pináculo, estás viendo y dices, bueno, y te estás sintiendo, pues yo soy hija de Dios, entonces todo es para mí, todo es a mi favor, y pues yo como soy cristiana, entonces, y cuidado con eso. ¿Sale? Y en la tercera parte donde pues Dios confiesa que el único Dios es Él, ¿no? Cuando tú y yo realmente nos humillamos, humillarse significa somos humildes, somos sencillos de corazón y reconocemos que el Rey, al único Señor que debemos de adorar es a Dios, ¿no? Que es donde nos muestra la palabra de Dios el versículo que acabamos de leer de Deuteronomio 6:16, porque
una de las cosas que tú y yo no tenemos que hacer es precisamente tentar a nuestro Dios. No debemos de andar por otras sendas, por otros caminos, por otras creencias, porque eso nos daña inconscientemente a veces, conscientemente a veces. Importante, cuidado. Vamos a leer el por qué no desistir desde el principio, como dice el Padre, en Éxodo 20 del 1 al 7, y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú tienes historia de vida donde hubo maldición, donde hubo brujería, donde hubo cartas, donde hubo cosas que te alejaron o alejaron a tu familia de Dios, esto puede perdurar hasta la tercera generación. Pero dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es momento, es tiempo en que tú digas, yo no pertenezco a esto, yo pertenezco a Dios. Y toma el nombre de Dios serio, porque dice el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nuestro Padre es un Padre misericordioso y amoroso, pero también es celoso. Celoso en el sentido de que no te conviene estar lejos de Dios, y te lo está diciendo. Y si aún así tú quieres, pues Dios no te obliga, Dios te da libertad. Quiera Dios que en esa libertad que Dios nos da, elijamos creer y estar en Dios. Como conclusiones, entonces, Jesús cumplió la ley cuando curó al leproso y le ordenó hacer lo que estaba escrito en la ley de Dios que le dio a Moisés. Como segundo punto es, se cumple la palabra que se relaciona con Levítico 4 del 1 al 32, la ofrenda establecida a los sacerdotes, que lo vimos. Tercer punto dice, en Jesús se cumple la ley en el primer mandamiento declarado ante los fariseos y mencionada en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18 de amarás al Señor tu Dios, donde se encuentra la mayor parte de las enseñanzas de Dios para la humanidad y a tu prójimo. Y a veces nos es bien difícil amar al prójimo. A lo mejor podemos amar a Dios, pero el prójimo, y el prójimo es el próximo, el que esté junto de ti. Dice, el cuarto punto dice, la vida de Jesús fue un ejemplo de vida. Quienes queremos agradar a Dios de corazón en la tentación del desierto, tenemos que fijar nuestras tentaciones, nuestro desierto, en Mateo 4 del 1 al 11, cuando nuestra vida está en proceso para seguirlo y servirle. Primero lo que hace Dios es apartarnos a través de su espíritu. Segundo punto, pasamos por necesidades físicas y espirituales. Tercer punto, nos abandona o sea, nos deja, a ver, vas a decidir tú, voy a decidir yo. No es que se vaya, sino que Él quiere que voluntariamente nosotros le cedemos el trono y el honor y la decisión. Y por último, una vez que pasamos esas tentaciones, quitamos del trono a nuestro ego, permitimos que Él decida por nosotros, los libramos de esa tentación y le damos el lugar del trono a Él, entonces nos reafirma después de las pruebas. Entonces Jesús tomó su camino, asumió su responsabilidad, no desistió en obedecer a Dios antes de él mismo. Y la pregunta con la que me quedo y la comparto contigo y la comparto con todo mi corazón, porque no es fácil seguir a Dios, porque es fácil cuando realmente estás convencido, convencida. Yo espero en Dios que te convenzas. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo que Jesús? Y bueno, pues quedamos con esta pregunta y vamos a orar al respecto. Y quiero no solamente, como siempre, invitarte para que nos sigas y para que sigas estos estudios. Los hago de todo mi corazón con la confianza en que Dios tocará los corazones que tenga que tocar y estará, dice la palabra de Dios, que la mies es mucha y los obreros pocos. Esta es la contribución o lo que yo quisiera que el Señor me ayudara y espero que así sea. Vamos a orar para que Dios actúe en nuestros corazones, nuestro buen Dios y Padre celestial. Gracias, Señor, porque
Nos has permitido estar y permanecer aquí, Señor, a pesar de las dificultades, Padre. Ayúdanos a irnos a ese desierto a través de tu Santo Espíritu y cuestionarnos nuestra relación contigo, Padre. Ayúdanos a tener una relación íntima, fuerte, Señor, clara, necesaria para poder subsistir aquí en este mundo, Señor, y ser verdaderos hijos, Padre. Ayúdanos a pasar por estas pruebas de física, Señor, y espirituales. Ayúdanos a sostenernos en tu palabra, Señor, para que entendamos cuál es el pan de vida, Señor. Gracias porque tú nos das el aliento de vida y gracias a ti hoy respiramos, estamos aquí escuchando tu palabra, Padre. También te pedimos humildemente, Señor, que nuestro ego sea sustituido por ti, Señor, es decir, que te demos el lugar que tú te mereces, Señor, que tengamos esa humildad, Señor. Quebranta nuestro orgullo, Señor. No permitas que nosotros querramos gobernar nuestra vida ni controlarla, Señor. Y sobre todo cederte, Señor, a ti, el lugar de nuestro Padre, de nuestro Rey, y entender que eres un solo Dios, uno solo, eres tú, mi Dios. Y queremos servirte, seguirte y hacer tu voluntad. Ayúdanos que así sea, Padre. Bendice a cada persona que está detrás de esta pantalla, su vida espiritual, su vida personal, que se enfoque igual que todos los que estamos en las iglesias para seguirte y servirte a ti, Padre, porque te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues muchísimas gracias. Espero que pues esto pueda ser sano, bueno, y yo espero también que podamos vernos en el próximo capítulo, que es la tercera parte y es donde terminamos con esta serie. Muchísimas gracias.